A ver, me dicen ustedes, acá, acá creo que quedamos, ¿no? Acá, ¿no? La No, última la diapositiva anterior que dos, tengo la es una anterior creo que. que A ver, dice Matemesis. esta, ¿no? Acá, ¿no? Sí, Es la última Matemesis, que esta, tengo. ¿no? Ya, ¿hablamos sobre esta? No, ¿no? No, Ya, ok. A manera de que se vayan introduciendo de sus compañeros, vamos a hablar un poquito sobre hematemesis. En realidad es un término que ya están familiarizados porque ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Hematemesis no es más que la eliminación de sangre oscura o roja mezclada con alimentos, que se acompaña generalmente con náuseas y vómitos y que tiene un pH ácido. Este concepto que les estoy diciendo, este es el concepto de hematemesis. Ahora, hay que saber diferenciar bien, por ejemplo, de hemoptisis. La hemoptisis es sangre roja rutilante. Miren, esta es una hematemesis, que puede ser que el paciente esté sangrando de una pequeña úlcera, pero como no, como está en el estómago, se va al estómago y en el estómago se trata medio que de digerir la sangre y ya cuando uno vomita porque se llena el estómago y saca esto. Entonces es una sangre media negra digerida. Ahora, cuando el sangrado es abundante, lógicamente va a salir roja, rutilante, puede salir tranquilamente roja, rojiza. En cambio, si uno hace negro así, negro con la caca, pues se llama melena, ¿no es cierto? Son términos que tienen que saber, por favor. Y otra cosa importante, si vos le sacás el pH a esta sangre de acá y vos tenés aquí otro pedazo de sangre que es hemoptisis, entonces a esta sangre vos le haces y es un pH ácido, como dice acá. Si vos le sacás el pH a la sangre, a la hemoptisis, es un pH alcalino, ¿ya? O es un pH neutro. Entonces es importante que se sepa. Ya, entonces la hemorragia digestiva alta o la hemorragia alta proviene de esófago, estómago y llega hasta el ángulo de Treis. Si ustedes recuerdan anatomía, esófago, estómago, viene al duodeno, después del duodeno viene ya intestino delgado como tal, la segunda porción, y ahí hay un ángulo donde se dobla, digamos, el intestino, que es el ángulo de Treis. Hasta ahí es hemorragia digestiva alta. Desde el ángulo de Treis hasta llegar más o menos a todo lo que va a intestino delgado, segunda y tercera parte, y llega hasta más o menos donde está el ciego, hasta el ciego se llama hemorragia intermedia o de origen indeterminado, se puede decir. Esas hemorragias, por ejemplo, son de muy difícil diagnóstico. Puede ser que el paciente tenga melenas y cuando le metes vos en la colonoscopía, le metes el tubo, ustedes saben que la endoscopía es el que entra por la boca, y la colonoscopía es aquel tubo que entra por el potito. Entonces, la colonoscopía es para investigar hemorragia digestiva baja y la endoscopía para investigar hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva baja, vos le metes el colonoscopio, le metes y llega hasta ciego. En el mejor de los casos llega hasta ciego. En el peor de los casos llega solamente hasta colon transverso o hasta sigmoides. Pero bueno, lo que quiero mencionarles es que con la colonoscopía ustedes pueden diagnosticar hemorragia digestiva baja y con la endoscopía hemorragia digestiva alta. Pero ¿qué hay de las hemorragias digestivas de origen intermedio? ¿Qué pasa con esa? Esa de ahí no tienen un diagnóstico como tal. Ah, pero ¿qué está pasando ahora? Ustedes van, por ejemplo, al gastro de Cochabamba, al gastro de Santa Cruz. Ustedes van al gastro y en el gastro le van a hacer lo que se llama una videocápsula. Se tragan una cápsula que tiene, que es un video en realidad, y ahí por medio de esa te lo tragas y al día siguiente la defecas y esa cápsula la metes vos a un software y te mira cómo está el intestino de origen, cómo es el sangrado de origen intermedio, si tiene o no tiene sangrado. Entonces, esa es la forma de hacer diagnósticos, altas, intermedias o bajas. Antes no había de origen intermedio, se decía que era hemorragia digestiva alta o baja. Bueno, y otra cosa importante, otro término que tienen que acostumbrarse a manejar es la cianosis, que es la coloración azul. Ya lo hablamos esto, ¿no? De la desoxihemoglobina, de la oxihemoglobina. Bueno, pasamos a lo que es expectoración. Expectoración también llamada vulgarmente desgarro, ¿ya? Definición de expectoración o esputo representa el contenido del árbol respiratorio expulsado por medio de la tos. Es esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa expectoración, a veces con escasa secreción o a veces con bastante secreción. Entonces, miren, aquí vemos otro tipo de expectoración, en este caso una expectoración mucopurulenta.
Entonces, chicos, miren, vean aquí en la imagen, cuando los bronquios o los alvéolos, en este caso, se llenan de secreción, pues tiene que salir esta secreción. Y la mejor forma de salir a veces es con la tos. Entonces, a veces el árbol bronquial a nivel del punto carina se estimula y va a provocar la tos y con la salida lógicamente de la secreción bronquial o alveolar. Bueno, entonces fundamentalmente son secreciones inflamatorias de la mucosa bronquial por exudados o trasudados de origen alveolar. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es exudado y qué es trasudado? Hay una diferencia clara. Exudado es cuando tiene demasiada cantidad de proteínas o de LDH o de lípidos, es decir, se vuelve pesado. En cambio, un trasudado es cuando es transparente o no tiene la cantidad de proteínas y lógicamente la densidad es menor que un exudado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que un exudado, por ejemplo, cuando vos botás una secreción así como esta es un exudado, lógicamente, es un exudado. Y cuando vos botás clarito como saliva, podría ser tranquilamente un trasudado. Y para eso se le hace la medición del albúmin, de las proteínas que tiene ese líquido. Y entonces puede ser exudado o puede ser trasudado de origen alveolar. O más rara vez de abscesos o quistes abiertos en los bronquios. Les ha dicho, creo que en anterior clase le decía que normalmente una persona puede botar hasta 100 ml de mucus gracias a la escalera mucosal que uno tiene. O en todo caso, cuando hay bastante secreción, uno puede llegar a botar entre 400, 500 y eso se llama ya broncorrea. Entonces, cuando entramos al árbol bronquial y al pulmonar, tenemos que ver cierto tipo de síntomas que en estas tienen. Miren, por ejemplo, tos, expectoración, hemoptisis. Un absceso tranquilamente puede tener lo que se llama la famosa vómica. ¿Ya? Entonces, esta secreción es lenta y permanente, pues se desplaza desde los bronquios pequeños hacia la laringe, inconscientemente. ¿Ya? Ok, un ratito, a ver que avance. Caramba, no quiere avanzar. Ahora sí. Ok. Entonces, cuando estas secreciones aumentan debido a las inflamaciones o trasudaciones. Miren en esta imagen, por ejemplo, vean esta imagen. Este es un bronquio normal y este es un bronquio inflamado. En este bronquio inflamado, además de que hay una inflamación de su mucosa, hay bastante secreción. Imagínense este bronquio en un niño pequeño de 6 meses o 1 año. Entonces, esto tapa el bronquio completamente y el niño empieza a tener y chalea el pechito. No sé si tienen algunos hijos o sobrinos o por ahí algún pariente pequeñito, pues tienen justamente este tipo de molestias y se llama bronquiolitis. Puede ser que sea de causa viral o de causa ambiental. Entonces se cierra y el niño necesita nebulización. ¿Para qué sirve la nebulización? Para que estas secreciones que están aquí adentro se fluidifiquen y bajen de densidad y estas el niño la puede toser y pueda liberar. Y con algún antiinflamatorio tipo corticoide o en este caso un AINE, pues pueda bajar la inflamación y el niño pueda destaparse. Entonces a esto se llama expectoración. Cuando se inflama y empieza a haber bastante fabricación de secreción, tanto exudado o trasudado, pues se llama expectoración. ¿Ya? Llegan a perturbar la función pulmonar y deben ser eliminadas por la tos. Ok, la cantidad varía, sea el proceso que se origina en el tiempo de evolución. Bueno, en realidad esto de acuerdo a la patología, ¿no? Y de acuerdo a la evolución. Les había dicho de que un síndrome gripal, por ejemplo, cuando empieza la gripa, ustedes están con tos, con fiebre, con tos improductiva, tos seca. Y con el transcurso de los días, llega el 5º o 7º día, mejoran ustedes sin nada, pero ya botan verde, amarillo. Y cuando su madre dice, ¿qué pasó? Ah, no, mamá, me dio una gripe, ya está madurando, ya me estoy sanando. Cuando realmente ahí es donde está el choque de antígeno-anticuerpo, es decir, está el choque entre tu antígeno, que viene a ser el virus, o en este caso la sobreinfección por una bacteria, y está el cuerpo que responde y forma este tipo de detritus, y forma lógicamente esta expectoración con bastante densidad, con aumento de proteínas, ¿no? Y esta se ve, miren, en una radiografía, donde justamente hay una condensación bilateral aquí. En esta, por ejemplo, tranquilamente puedo pensar en una neumonía de tipo atípica, porque normalmente la neumonía típica les he dicho que agarra el lóbulo inferior del pulmón derecho. ¿Ya? La mayoría de los procesos entonces respiratorios comienzan con escasas cantidades que se acrecentan durante el periodo de estado de cualquier proceso. En este caso, en el mismo COVID, por ejemplo. ¿Qué pasa en el COVID? En el COVID te empieza el malestar, fiebre, anosmia y todos los síntomas de disfagia, todo lo que quieran ustedes.
Y pues el paciente que está inmunocompetente, un paciente normal, así como mi edad o como ustedes que son jóvenes, pues medio que lo sienten o casi nada. Y ya cuando pasa el día 5 o 6, ya pues tosen y sacan un poquito de gargajo y ya les pasó. Ya les pasó el COVID porque el COVID viene a ser un síndrome gripal, solamente que muchas veces afecta a lo que son los alvéolos, es decir, son neumonías, son síndromes gripales que generalmente agarran vías respiratorias inferiores. En cambio, los picornavirus, el adenovirus, estos agarran pues vías respiratorias superiores, ¿ya? Entonces, sin embargo, algunos procesos pulmonares crónicos como la tuberculosis, por ejemplo, las bronquiectasias, se pueden producir grandes cantidades de expectoración o broncorrea, dice entre 500 o 400 ml. Imagínense, por ejemplo, miren, en esta radiografía puede ser actualmente de un paciente con COVID. Si no estuviéramos en época de pandemia, yo diría, bueno, esta es una radiografía de un paciente que tiene una TB miliar. Y le saco una tomografía y el paciente efectivamente puede ser que esté con una tuberculosis miliar. Entonces estos pacientes, aparte de tener esta radiografía y tener la tos, y aparte de eso tener la broncorrea, es decir, la expectoración abundante, vos decís qué síntomas tienen. ¿Qué síntomas tiene un paciente de tuberculosis? Tiene generalmente pérdida de peso. Ha perdido 10, 15 kilos de peso en un mes, por ejemplo, o en 2 meses. Fiebre nocturna. El paciente está caquético, está marasmático y con tos y con expectoración, así como les he dicho. Entonces, este paciente ya te está cantando su diagnóstico, ¿no? Con esta radiografía ya puedes hacer un diagnóstico siempre y cuando se correlacione con la clínica. Por eso, chicos, ustedes desde tercero, ustedes tienen que acostumbrarse a correlacionar la clínica con lo que ven en las imágenes. Como les he dicho en la primera clase, un gran semiólogo es aquel que se pone a hacer un detalle de su filiación, de su interrogatorio, de su examen físico, para ya que con el laboratorio solamente te den pequeños detalles y corrobores un diagnóstico. Porque si vos tuvieras esta radiografía y vos no supieras, no hiciste una buena anamnesis, yo puedo pensar en micosis, por ejemplo. La micosis no te hace bajar de peso. O podías pensar en este caso, mire, actualmente en un COVID, por ejemplo, o en una neumonía atípica. Entonces, ustedes tienen que saber con el interrogatorio y darse cuenta más o menos al diagnóstico y pedir los exámenes complementarios adecuados. O como en esta radiografía, miren, en esta radiografía ven típica hay una neumonía del lóbulo inferior derecho. La radiografía puede decir tranquilamente que está con una neumonía. Y de acuerdo a la imagen que ven ustedes, aquí tiene mucha captación de oxígeno, lo que quiere decir que este paciente probablemente tenga EPOC, que sea un fumador crónico, y estos sean bronquiectasias reinfectadas. ¿Qué son las bronquiectasias? Son cicatrices. Imagínense ustedes cuando, por ejemplo, una termita cava dentro de una madera y el pulmón así queda dañado después de una neumonía o de cualquier evento que haya comprometido el pulmón, sana y queda pues así con esas bronquiectasias. Y esas bronquiectasias son fáciles de reinfectarse. Pasa 1 o 2 meses, se reinfectan con una gripe y otra vez está con esa neumonía, digamos ahí, porque tienen esta broncorrea. Entonces es importante tener una buena curación pulmonar cuando uno se enferma. Ustedes que ya están estudiando medicina, pues no se vayan a dejar, no, es una gripe, y cuando ya acuerdan con una neumonía, ¿no? Bueno, sigamos. Caramba. Ok. Bueno, entonces aquí vemos en la diapositiva lo normal 100 ml día, broncorrea 400 a 500 ml. El aspecto, vamos a ver estos diferentes aspectos de la expectoración. Una secreción, por ejemplo, mucosa, donde predominantemente hay mucus siendo blanquecina aireada, se puede presentar en pacientes que tienen laringitis, traqueitis, traqueobronquitis, bronquitis agudas en su primera fase. Secreción mucosa. ¿Ya? En cambio, la secreción serosa, permítame un ratito, por favor. Sí, hola. Sí, bueno. Sí, dígame, ¿cómo está? Ya, mire, creo que esta mañana me habló una doctorita del seguro, me dijo que me había hablado, entonces yo le dije, si la ve maluquita, doctorita, déjela ahí, que se quede en observación para que me llamen y yo pueda ir a verla ahí al seguro y que la valore el ginecólogo para ver si la mejor opción es sacar al bebé y meterle todo el protocolo de COVID. Pero es valorándola con el ginecólogo, hubiera sido preferible de que se quede en el seguro para observarla con un poco de oxígeno y así pueda valorarla yo y el ginecólogo.
Sí. Sí. Un favor, ¿puede llamarme por favor en unos 20 a 30 minutos, por favor? ¿Ya? Ya, ok. Ya, está. Ya. No, de media hora no estoy pasando clase, tiene que ser a las 5:30. ¿Ya? Sí, perfecto, hasta luego. Ok, chicos, disculpen la tardanza. Bueno, entonces la secreción serosa, por ejemplo, son parecidas a la de la clara de huevo. Son blancas, transparentes. Estas se pueden dar, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón. Ahora, cuando un edema agudo de pulmón tiene bastante congestión, puede botar hasta sangre, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, al principio un edema agudo de pulmón, donde vean ustedes una placa, así como en una como de estas, un poquito menos, sin sintomatología, lógicamente, de la tuberculosis, se podría pensar hasta un edema agudo de pulmón, perdón. Entonces es blanca, transparente, pero cuando ya hay demasiada congestión, el paciente puede sangrar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando un paciente está en paro, por algún cuadro, digamos, un shock cardiogénico o le haces una reanimación agresiva, vos cuando lo querés intubar, lo que vos ves es agua. Agua sale del pulmón y cuando ya vos ves que está intubando, querés salvarle, estás ventilándole, te sale sangre. Entonces, el edema agudo del pulmón en su primer inicio puede tenerte una secreción blanquecina como huevo, como clara de huevo, pero ya cuando ya está en épocas ya más marcadas, más avanzadas, te sale rojo por la sangre. Otro tipo de secreción es la purulenta, que en este caso ven aquí, amarilla verdosa, ¿ya? Que se da en pacientes que tienen, por ejemplo, bronquitis crónica, bronquiectasias, neumonías o tuberculosis gaseosa. ¿Ya? Las serosanguinolentas o hemoptoicas con color ladrillo, por ejemplo, en la neumonía de Friedlander. Se dirá, ¿qué rayos es eso? Es una neumonía típica cuando agarra, por ejemplo, un germen que se llama Klebsiella. ¿Ya? Y es una neumonía que te da una imagen característica en la radiografía. Una que viene en jalea de grosellas, que también se puede presentar en el cáncer broncógeno, en el cáncer pulmonar, por ejemplo, ¿ya? La secreción antracótica o negruzcos, por ejemplo, en mineros o en fumadores crónicos. Esta es típica, ¿no? Paciente que fuma 20 cigarros al día, saca tos y saca un color medio amarillo cafecito, por ejemplo, o casi medio negruzco. Entonces, esa es la antracótica. Amarillenta con aspecto granulado, por ejemplo, en las micosis pulmonares, es típica esta, ¿no? Vos sacás ahí, ustedes no sé si han visto en fotos, busquen, por ejemplo, micosis vaginales de las mujeres y van a ver así como leche cortada, y es un aspecto así, pero en color amarillo, digamos, aspecto granuladito en las micosis pulmonares, ¿ya? No está aquí en la imagen, lamentablemente no se les he colocado acá. En cuanto a la forma globosa predomina más que todo el moco cuando como estuvieran con globitos, ¿ya? O homogénea, por ejemplo, cuando predomina más la pus, por ejemplo. Numulares o en pila de monedas si son filantes o adherentes, por ejemplo, en la tuberculosis. En la edema agudo de pulmón existe un estrato, bueno, miren, cuando veamos, por ejemplo, cuando un paciente tiene una vómica, la vómica no es más que cuando un absceso se abre y uno termina de botar todo lo que tiene el absceso dentro. Cuando uno termina de botar, y si colocáramos nosotros en un vaso tipo embudo, se va colocando ahí los estratos de diferente contenido en cuanto a la densidad que tiene. En el edema agudo de pulmón, por ejemplo, existe un estrato superior espumoso y un estrato inferior que tiene con poca sangre, ¿no? O asalmonelado. En las bronquiectasias, en las cicatrices pulmonares, pues el nivel superior es un trasudado espumoso, que lógicamente tiene menos densidad, y en la base inferior tiene pues pus. En cuanto al olor, por ejemplo, fétido en la gangrena pulmonar. Fazer a gravação da tela. A ver, Emerson Santos, por favor, silencio. En cuanto al olor, fétido, por ejemplo, en la gangrena pulmonar. El queso envejecido en las bronquiectasias infectadas. Ahora, miren, ustedes cuando vean un paciente, y nos pasa frecuentemente, cuando viene un paciente con una neumonía, vos ves el cuadro típico ahí, o cuando ya se está haciendo un absceso pulmonar, saca su vómica y el paciente, ¿saben qué? Nos deja nauseabundo a toda la sala. Es increíble. Peor si es por anaerobios. Cuando es por bacterias normales, pues tiene un olor característico, fuerte. Pero cuando es por anaerobios, te deja un olor que te queda hasta el mal sabor en la nariz y en la boca por varios días. Entonces, fétido en la gangrena pulmonar, que generalmente viene por anaerobios, que es envejecido en la bronquiectasia infectada.
el yeso mojado en las bronquiectasias no complicadas. Esto en realidad a veces es un poco difícil de ver y colocar vos en tu historia clínica, ¿no? A sabor a queso envejecido. No, ustedes coloquen nada más sabor de olor fétido. En compota de ciruelas, en el quiste diatírico abierto, que en realidad esto de acá, imagínense ustedes como una secreción líquida abundante con pequeños puntitos de sangre, eso se llama como compota de ciruelas. O algunas patológicas, en la bronquitis aguda, por ejemplo, primero está ahí secreción mucosas, transparentes y fluidas, para luego convertirse en mucopurulentas o amarillas, es lo que les decía, de acuerdo a la progresión. En la bronquitis crónica, mucopurulenta, luego para terminar en amarillo verdosa. En las bronquiectasias, color de yeso mojado, o en la estratificación de los diferentes niveles que le he dicho, ¿no es cierto? Así como en el absceso pulmonar. En el asma bronquial, por ejemplo, es una secreción transparente, adherente. Lo que se llama esto el esputo perlado de Laennec. Esto es importante. La secreción que generalmente da en el asma bronquial se llama esputo perlado de Laennec, que como es la secreción, es una secreción transparente, adherente, es transparente, pues, ¿no? ¿Ya? Y puede ser escasa o moderada. Generalmente nunca es abundante. En cambio, en las tuberculosas, pues son mucopurulentas, verdosas, hasta pueden ser sanguinolentas, ¿no? Ok. Ya. En cuanto a la... Creo que esto ya lo vimos. Ya. En cuanto a la consistencia, generalmente, pues, principalmente debido al mucus. El mucus te da la consistencia y la fibrina. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí ponemos la secreción y en la parte inferior se va a ir la parte más densa, la sangre, la parte más pesada que tiene mayor cantidad de proteínas o de albúmina en este caso, ya que participan en su constitución. De ahí vendrían también la viscosidad y su adhesividad. Ahora, cuando tenés este tipo de secreción a nivel alveolar o a nivel bronquial, vos lo nebulizás y disminuís lógicamente su densidad para que el paciente lo saque. Para eso se usa la nebulización, es importante. En la neumonía, la expectoración, además de tener un color herumbroso, presenta bulas de aire atrapadas en las mallas de mucosa y fibrina. Bueno, en realidad esto no es importante. Veamos la que sigue. Es lo que se ve aquí en la imagen, ¿ya? Las burbujitas de aire. En cuanto al color, es blanquecino generalmente cuando predomina el mucus, amarillento cuando predomina la pus o rojizo cuando predomina la sangre. En cuanto a la sangre mezclada con expectoración, puede darse pues el famoso color herumbroso, ¿ya? O con ligera contaminación de sangre. Ahora es importante aquí que sepan diferenciar ustedes hemoptisis de tos hemoptoica. ¿Ya? Hemoptisis, por ejemplo, es franca, cuando hay bastante sangrado, así como puede ser mayor a 30 ml, es hemoptisis. Menor a 30 ml es hemoptoica, es decir, que se parece a sangre, pero puede ser que no sea sangre. Eso en cuanto a cantidad. Ahora, de esos 30 ml pueden ir diluidos con secreción serosa, por ejemplo. ¿Ya? Es importante que sepan esto, que no lo dicen muchos libros de semiología. En cuanto al infarto pulmonar, la expectoración suele ser rojo oscuro, así. Miren, esto, por ejemplo, es una compota de ciruelas. Acá están las ciruelas y pues le da esta característica. Imagínense comerse esta compota. Pues esto tranquilamente puede ser origen al cáncer broncógeno o al infarto pulmonar ya en su fase avanzada. Da esta imagen, ¿no? En compota de ciruelas. Bueno, sigamos. Más raras ocasiones vemos el absceso hepático, fistulizado o clásicamente con expectoración achocolatada. Miren aquí, por ejemplo, esta es una imagen de una radiografía donde se ve claramente un absceso. Este absceso ya está drenado, el paciente ya se ha drenado y aquí vemos justamente, ya vemos una caverna. ¿Ya? Entonces el aspecto cuando obtenés la vómica, es decir, la vómica que les decía, es cuando sale, cuando tiene contacto con un bronquio este absceso y se drena totalmente, se llama vómica. ¿Ya? Y este aspecto achocolatado, pues es el contenido que generalmente tiene un absceso. En cuanto al olor, el color a cacho quemado, por ejemplo, en la neumonía es con Klebsiella, imagínense. La fetidez propia de los abscesos pulmonares al abrirse los bronquios, es decir, ese olor nauseabundo. La fetidez en caso de gangrena pulmonar, que te puede durar el olor cuando es por aneroides varios días y te queda un olor repugnante realmente. ¿Ya? En los casos de expectoración muy abundante de la broncorrea, bueno, es lo que le decía. De acuerdo mucho a la densidad, pues tenemos estos estratos. El estrato espumoso, como clara de huevo en la parte superior, ya el estrato filante, ya como estalactitas en la parte intermedia, el ceroso sería en la parte transparente,
y el purulento en la parte de atrás. Si colocamos aquí una secreción de una neumonía. Ya. En cuanto a la inspección de la expectoración, es de gran importancia para el diagnóstico de las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Muchas veces, hasta la secreción te dice el diagnóstico, te ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene con 8 días de evolución, que te inició con un cuadro gripal, y a los 8 días tienes esta expectoración y el paciente está con disnea, ¿qué pueden pensar? Que es una paciente que ha tenido un síndrome gripal que se sobreinfectó. O que el paciente venga con 5 días de evolución y tenga 5 días de evolución y que tenga esta expectoración y encima está con disnea de 80 a 85, ¿qué te dice? Que el paciente ha tenido de entrada una neumonía bacteriana y que probablemente sea una neumonía que esté afectando bastante el compromiso hemodinámico. Por eso a los 5 días tiene secreción verdosa abundante. O que tenga esta secreción, miren, que tenga esta otra secreción con bastante saliva, es una hemoptisis franca. Bueno, entonces, de acuerdo al aspecto macroscópico, se distingue la clínica de varios tipos de expectoración. Pues mucosa o mucopurulenta. Sigamos. Ya. Esto es lo que le decía las vómicas, ¿no? Miren, es cuando se vacía totalmente un absceso. Entonces, la eliminación brusca de las vías aéreas respiratorias de una cantidad apreciable de pus o de detritus se debe a una apertura del árbol bronquial que da paso a dicha colección. Ya, esto se ve cuando tenemos, no solamente se ve en los pacientes que tienen absceso pulmonar, en los pacientes, por ejemplo, que tienen neumonía y cuando ya está en la fase, justamente en la fase de estado, sacan este tipo de secreción, aunque en menor cantidad que una vómica. Se ven pacientes que tienen empiema pleural. Miren, un empiema, por ejemplo, tranquilamente podría decirse que un empiema. La diferencia que hay entre un empiema y un absceso tienen que conocerlo ustedes. Cuidado que cuando estén de internos ustedes no sepan y les preguntan. Esta es una pregunta de un niño de kinder. ¿Cuál es la diferencia entre un empiema y un absceso? Un absceso es esto. ¿Dónde está la imagen? Esto es un absceso cuando es intraparenquimatoso y un empiema es cuando hay un derrame pleural sobreinfectado. Aquí se podría decir que esto más me parece un absceso, pero un empiema es cuando hay un derrame pleural, pero está infectado. Eso se llama empiema, ¿ya? No le he puesto la foto aquí, pero cuando hay ustedes, como si tuvieran un derrame, pero en este caso ustedes hacen una punción, una toracocentesis, y pues se ve esa pus, ¿no? Se puede ver en el quiste hidratídico, con algunos factores causales. El síncope tusígeno no es más que la pérdida súbita de la conciencia, pero por tos. ¿Qué pasa cuando uno tose? No sé si ustedes alguna vez han tosido en su vida, tos, y entonces, y no les para. Entonces no da para tener una buena oxigenación sanguínea, y lógicamente el primer órgano que sufre pues es el cerebro, porque el cerebro ustedes saben que consume bastante cantidad de oxígeno, y el paciente pierde la conciencia transitoriamente. Entonces se llama síncope tusígeno, ¿ya? Entonces, como le decía, se desencadena por paroxismos de tos. Ahora, bueno, esto de la hemoptisis ya lo saben, y además de explicarlo, es de color rojo escarlata, líquida, espumosa, parece haberse batido, digamos, con un poquito de las bulas de aire, ya puede originarse en cualquier punto del árbol, y que generalmente el síntoma antes de tener la hemoptisis es el cosquilleo laríngeo. Es decir, no es que uno tenga dolor cuando va a tener la hemoptisis. Uno tiene un cosquilleo laríngeo o el hervor traqueal como si estuviera algo caliente saliendo, y cuando saca sangre. ¿Ya? Entonces, producido por el sangrado, puede repetirse dentro de varias horas, pero generalmente tienen tendencia a disminuir. Lo normal es eso. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen hemoptisis por tuberculosis, por ejemplo? Esos pacientes se desangran. Y si no paras la hemoptisis, si no lo sedas al paciente, porque la hemoptisis sale con la tos es un reflejo que en este caso estimularía más la hemoptisis. Entonces, tose, y cuando te acordás, el paciente ya está en coma por anemia. Bueno, entonces, la hemoptisis es el sangrado proveniente del pulmón y puede confundirse mucho con el sangrado digestivo alto. Entonces, para eso se hace una endoscopía. En el caso de que vos tengas una duda, si es pulmón o es vías esofágicas o estómago, le haces una endoscopía, y en la endoscopía te puede mostrar esto, pues, ¿no? De que efectivamente puede ser digestiva, ¿ya? Pero hay un término que se llama
hemosialemesis, que viene la saliva sanguinolenta que se elimina con la tos. Eso se da en aquellas personas que generalmente tienen esta succión neurótica, es decir, tienen el tic de chuparse, de morderse las encías, perdón, de moverse el carrillo, por ejemplo, el carrillo por dentro de la boca, o si no, qué sé yo, pellizcarse las encías, o de alguna forma hacerse sangrar algunas partes de la boca. Miren, yo tuve un paciente que parecía que tenía hemoptisis, él decía que tenía hemoptisis, que tosía sangre, y que un diagnóstico por ahí de algún médico por fuera le ha dicho que tenía cáncer, y nosotros ingresándolo con el diagnóstico de cáncer. Este paciente tenía una endoscopía que decía, pues sí, efectivamente tiene un poquito de cáncer. Perdón, era un cáncer supuestamente esofágico. ¿Y qué pasó con este paciente? Lo veíamos así, estaba con sangre. Le hicimos la endoscopía y la endoscopía nos decía que efectivamente tenía cáncer y que probablemente era el foco del sangrado. Pero yo cuando la llamo a la doctora, a la gastro, le digo, doctorita, mire, tenemos este paciente que está con sangrado y cáncer, no lo hemos podido referir al oncológico. Doctor, yo nunca le he dicho que tenía cáncer. A ver, aquí, mire, le mando la foto de mi informe. Y en el informe no decía cáncer, decía que todo estaba bien. Y el paciente había cambiado el informe y decía que estaba justamente con cáncer y que era producto de la hematemesis. Pero ¿qué hacía el paciente? El paciente, ¿saben qué, chicos? Se mordía su carrillo dental, se molestaba sus encías, de tal forma que sangraba de las encías. ¿Y para qué hacía esto? ¿Saben qué? ¿Para qué hacía? El paciente era preso. Y que era la forma de justificar su estadía en el hospital y no quería volver a la cárcel. O sea, se entiende, miren cómo es la cosa, ¿no? Bueno, son historias que les cuento. Entonces, a veces es difícil descartar una hematemesis, ya, de una hemoptisis. A veces sí, efectivamente es imposible, sobre todo cuando el médico no está presente ahí. Entonces, cuando te dice el paciente, a veces es difícil. Entonces, en ese sentido, vos tenés justamente la ayuda. Le sacás una radiografía, le haces una endoscopía en el caso de que sospeches, digamos, para eso. ¿Ya? Y lógicamente que tenés que guiarte también de algunos laboratorios, en este caso como en el hematocrito, por ejemplo. ¿Ya? O la presencia o no de melenas. El hematocrito es fundamental, en este caso, si el paciente, digamos, ha hecho anemia por la hemoptisis o la hemorragia digestiva alta. Entonces, miren aquí, este es un diagnóstico y esta pregunta de examen. Con esto voy a concluir. Diagnóstico diferencial entre hemoptisis y hematemesis. Hemoptisis y hematemesis. Miren, fenómenos precedentes, accesos de tos con hemoptisis. Fenómenos precedentes, náuseas y arcadas. Las características físicas en la hemoptisis, rojo escarlata, o puede ser líquida y espumosa. En cambio, en la hematemesis, rojo oscuro o parcialmente coagulada. Ya mezclada con los alimentos, es importante. Aquí no, es líquida y espumosa. Esto sáquenle foto, por favor, porque tienen que leer. El pH, les decía, en la hemoptisis es alcalino y en cambio en la hematemesis es ácida. Los fenómenos siguientes a la hemoptisis, que vienen esputos cada vez menos sanguinolentos y desaparecen. En cambio, en la hematemesis viene y se digiere la sangre en el intestino y llega a tener uno melena. Ya, esto es importante. Entonces, esto es pregunta de examen, nuevamente les vuelvo a decir. Ya, una vez identificado que viene de las vías respiratorias, debe investigarse su origen, ya que generalmente radica en los pulmones o en el aparato cardiovascular. Por ejemplo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, donde está haciendo un edema agudo de pulmón al terminar y el paciente te bota sangre, pues te saca sangre. Ya, entonces, en cambio, por ejemplo, en la hemorragia digestiva alta, pues el paciente va a tener pues melena, ¿ya? Más rara vez las alteraciones primarias de la sangre o secundarias anticoagulantes. Es otra cosa, ¿no? Preguntar siempre si el paciente toma anticoagulantes o no, sobre todo en pacientes mayores o que tengan alguna patología cardiovascular. Hasta aquí vamos a quedar, chicos. Esta otra diapositiva la vamos a ver la próxima clase, esto de acá. Pero quedamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, tenemos 3 minutos. Doctor, buenas tardes. Hola. Hola, doctor, disculpe, ¿será que nos pudiera repetir, por favor, la diferencia de una hemorragia digestiva alta con la del pulmón, por favor? Pero está aquí, pues, hijito, aquí está en la diapositiva, pero bueno, les vuelvo a pedir. Fenómenos precedentes, generalmente la hemoptisis viene con la tos y la hematemesis viene con náuseas y arcadas. Las características físicas generalmente vienen a ser
La hemoptisis rojo escarlata, es decir, así un rojo brillante. En cambio, en la hematemesis viene a ser un poco oscura ya porque parcialmente está digerida por el estómago o coagulada. En cambio, por ejemplo, la hemoptisis viene a ser líquida y espumosa con espumitas de aire. En cambio, en la hematemesis viene a ser mezclada con los alimentos. El pH en la hemoptisis es alcalino y en la hematemesis es ácida. En los fenómenos, por ejemplo, siguientes, ¿qué pasa después de que tuviste tu cuadro de hemoptisis? Pues en la hemoptisis viene a ser más, se va bajando y desaparece el sangrado. En cambio, no, en la hematemesis viene a precederse viene a seguir con melenas, ya porque la sangre se digiere en el intestino. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos 2 minutos. Doctor. Buenas, entonces la diferencia de hemoptisis y hematisis, la hematisis se da... Hematemesis. Hematemesis, disculpe. La hematemesis se da en el estómago, digamos, en el cuadro digestivo, digamos, ¿no? Y la hemoptisis en el cuadro pulmonar. Así es. Ya, doctor. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos 1 minuto. ¿Cuántos hay? 44 nada más. Doctor, A la clase. disculpe. Sí. Derrame pleural puede salir o sangrado por la tos y por el escarro? No, imposible. Un derrame pleural no tiene comunicación con los bronquios. Entonces, el derrame pleural, en este caso, si es líquido, si es trasudado, les decía que el trasudado no tiene la cantidad, la densidad, como con proteínas, por ejemplo, o no tiene proteínas, no tiene triglicéridos, no tiene grasa, entonces la densidad es mínima, si es trasudado. Si es exudado, el exudado generalmente viene con proteínas y puede ser, en este caso, por ejemplo, un empiema que en el mismo lugar del derrame pleural puede darse la pus y todo lo demás. Y vos lo pinchas con la toracocentesis y vos acá, trasudado o exudado. Ya vos ves las características macroscópicas, vos lo ves a ojo de buen cubero, decís vos, bueno, mira, este paciente está con un empiema y lo drenás. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. No va a salir nunca por la boca. Y felicidades, tengan un buen inicio de semana, pues chicos. ¿O alguna pregunta más? Ya, gracias.